El séptimo arte no es solamente un mundo que se restringe a ver películas de diversos géneros. Este no empieza ni acaba con una proyección. Desde sus inicios, los amantes del cine se han interesado por conocer los pormenores que competen a las películas, qué pasa detrás de cámaras, cómo se hacen y sobre todo saber qué sucede con las estrellas que en ellas participan. Esto llevó a crear mitos, leyendas e historias, muchas veces iniciadas por los propios estudios para concitar interés en un film y publicitarlo, o para elevar la popularidad de sus actores. Pero hay otras historias que se han tejido alrededor de algunas películas a partir de desgracias y tragedias ocurridas durante y después del rodaje. Estas cintas han pasado a formar parte de una escabrosa lista llamada Las Películas Malditas. Estas se han destacado por dejar una estela negra traducida en eventos oscuros durante la filmación, muertes extrañas, mala fortuna y hasta maldiciones que han perseguido a los involucrados en un film incluso años después. En esta trágica lista encontramos a películas como El bebé de Rosemary, Apocalipsis ahora, Macbeth, El exorcismo de Emily Rose o Terror en Amityville, e incluso a una comedia como Tres hombres y un bebé, en donde se dice que ocurrieron sucesos extraños y hasta el fantasma de un niño se coló en una toma. Seguramente muchos de estos sucesos son solamente simples coincidencias que han terminado en leyendas urbanas e incluso se han ido exagerando con el tiempo. Pero no hay duda que hay películas en donde la mala suerte parece haberse ensañado y conviene revisar los oscuros detalles que las han hecho tristemente célebres. Hoy, en 10, acompáñenos a conocer las películas malditas en la historia del cine. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, algunas tragedias han ocurrido antes, durante y después de la producción de algunas películas. Hoy vamos a conocer el terrible desenlace detrás de las películas llamadas malditas. Adelante. Es uno de los superhéroes más icónicos y reconocidos a nivel mundial. Nacido de DC Comics en los años 30, Superman, el popular hombre de acero venido del planeta Krypton, ha sido parte del imaginario popular desde entonces, apareciendo en cómics, dibujos animados, series televisivas y películas de cine. Pero el héroe más emblemático del país, del tío Sam, también tiene su lado oscuro. Según dicen, varios de los actores que lo han encarnado han sufrido trágicos finales o sus carreras se han visto atrapadas por el invencible personaje. Bud Collyer fue el primer actor que le puso voz a Superman, tanto en la radio como en los dibujos animados de los años 40 y de mediados de los 60. En 1969, Collyer murió de una repentina enfermedad circulatoria a los 61 años. Kirk Allen y George Reeves, los dos actores que se pusieron el ajustado traje de Superman, sufrieron el encasillamiento de sus carreras por interpretar al hombre de acero. Allen fue el primero en interpretar al hijo de Jor-El en el cine en un serial de 1948 y fue la primera opción para la adaptación a la serie televisiva. Pero el actor quería deshacerse de la imagen del superhéroe. Sin embargo, su carrera nunca volvió a despegar. Peor destino tuvo George Reeves, quien obtuvo fama gracias a su actuación en la serie televisiva que duró de 1952 al 58 y que por ritmo de filmación no le permitió al actor participar en otras películas. En 1959, luego de aceptar trabajar en una nueva temporada, Reeves murió supuestamente tras haberse disparado con un arma. Sin embargo, mucho se especuló sobre este suceso, sobre todo porque el arma no tenía las huellas digitales de Reeves. El casquillo estaba debajo de su cuerpo y había 2 impactos de bala en la habitación. La muerte de Reeves fue archivada a pesar que investigaciones privadas arrojaron fuertes indicios para reabrir el caso. Para darle un final más escalofriante a este caso, se dijo durante mucho tiempo que el fantasma de George recorría la casa en la que se suicidó vestido con su traje de superhéroe y que por ello el lugar cambió muchas veces de dueño. Christopher Reeve fue el encargado de volver a encarnar a Superman en la saga iniciada en 1978. Al principio, el papel del superhéroe no repercutió en su carrera obteniendo papeles importantes en otras cintas. Pero poco a poco el traje del hombre de acero fue pesando cada vez más en su carrera. En 1995, un accidente en una competencia hípica que le fracturó las 2 primeras vértebras cervicales lo dejó parapléjico. Tras volverse un activista y luchar por causas similares a la suya, murió por complicaciones de su cuadro en el 2004. Pero Reeve no fue el único actor de la saga que tuvo un destino trágico. Su
coestrella Margot Kidder, que interpretó a Luisa Lane, sufrió un episodio de amnesia temporal en 1996, desapareciendo mientras se dirigía al aeropuerto. La actriz fue encontrada 3 días después visiblemente asustada y víctima de una crisis nerviosa, con la ropa sucia y rasgada. Luego dijo que huyó porque su esposo quería matarla, por lo que tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico. Su carrera nunca despuntó. Para los que creen que ponerse el traje de Superman es de mala suerte, citan los nombres de Tim Kaine de la serie Lois and Clark y Tom Welling de Smallville, que siguen luchando porque sus carreras despeguen. Lo mismo sucede con Brandon Routh, que luego de participar en Superman Returns en el cine en el 2006 no ha conseguido otro rol de similar importancia. Habrá que ver qué futuro le depara a Henry Cavill, que encarnó al Hombre de Acero en el 2013. Aclamada por la crítica y convertida en una de las cintas míticas de los años 50, Rebelde sin causa ha trascendido no solo por contar con los venerados James Dean y Natalie Wood, sino también por ser considerada una cinta maldita en la que sus actores tuvieron muertes trágicas y en algunos casos violentas. Filmada en 1955, esta cinta fue el segundo protagónico de Dean, que ni siquiera pudo llegar al estreno de la misma en octubre de ese año. Luego de terminar la filmación de Gigante, su última película, durante la cual le prohibieron participar en carreras de autos, una de sus más grandes pasiones, el actor llevó su Porsche Spyder a revisión para su siguiente competencia. Mientras se dirigía al lugar de la carrera, chocó violentamente contra un auto que se le cruzó y murió a romperse el cuello. Tenía solo 24 años. Su muerte prematura lo convirtió en leyenda. Años después, en 1968, el actor Nick Adams, que interpretó a Chick en la cinta, murió por una sobredosis de sedantes. La policía no pudo comprobar si fue suicidio o muerte accidental. Le siguió el actor Sal Mineo, nominado al Oscar por esta cinta por su papel de Platón Crawford. Mineo continuó una carrera en el cine recibiendo papeles similares, por lo que decidió aceptar papeles en televisión y en teatro. En 1976 murió acuchillado por un repartidor de pizzas con un gran historial delictivo cuando regresaba a su domicilio de un ensayo teatral. Pero esas no fueron las únicas muertes trágicas de los que participaron en Rebelde sin causa. La bella Natalie Wood, coprotagonista de la cinta, falleció el 29 de noviembre del 81, en lo que aún hoy se considera extrañas circunstancias. Su cuerpo fue encontrado flotando en el mar luego de pasar una velada junto a su esposo, el actor Robert Wagner, y su amigo, el también actor Christopher Walken. La actriz tenía pavor a nadar, por eso la teoría de que se cayó estando ebria fue la más aceptada. Pero hay quienes aseguran que la actriz cayó luego de una discusión con su marido debido a que descubrió su romance con Walken. Su caso fue reabierto en el 2012. Otro que sufrió las secuelas de la supuesta maldición de la película fue Nicholas Ray, el director y productor. Se dice que nunca pudo reponerse de la muerte de su amigo James Dean y que su carrera perdió todo brillo. Durante un tiempo cayó en el alcoholismo, la adicción a las anfetaminas y la ludopatía. Sus problemas se intensificaron cuando su esposa lo dejó por su propio hijo, al que tuvo con un anterior compromiso. Finalmente murió de cáncer tras una penosa agonía. Puede que todo solo se trate de meras casualidades, pero tantas muertes trágicas ligadas a un solo fin ha logrado levantar una leyenda en la que muchos creen a ciegas. Las cintas más emblemáticas y queridas del cine clásico. Sus personajes, diálogos y canciones aún son recordados e incluso referenciados en muchas películas y series. El Mago de Oz, aquella mágica historia de una traviesa niña, un espantapájaros, un hombre de hojalata, un león cobarde y una espantosa bruja. También ha sido considerada por años como una cinta maldita por los múltiples problemas que tuvo que sortear su producción. En principio, la cinta pasó por 4 diferentes directores. Primero fue Richard Thorpe, después vino George Cukor, quien fue el que corrigió la apariencia de todos los personajes y dio a Dorothy el aspecto de una niña sencilla. Lo reemplazó Victor Fleming y fue terminada por King Vidor. Empezaron cuando el actor Buddy Ebsen, elegido para interpretar al hombre de hojalata, se intoxicó con el maquillaje experimental a base de polvo de aluminio.
La reacción alérgica fue tan fuerte que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y ya no pudo seguir con el personaje. Fue cambiado por Jack Haley, con quien se probó un maquillaje en crema menos nocivo, pero que igual le provocó una infección ocular que lo alejó varios días del rodaje. Otra que tuvo un grave percance en el set fue Margaret Hamilton, que encarnó a la malvada Bruja del Oeste. En la escena que desaparece de la Tierra de los Enanos, sufrió varias quemaduras debido a un desperfecto del aparato que lanzaba humo y fuego. Pasó 6 semanas en el hospital. Se dice que la actriz que hizo de su doble también resultó herida por un efecto defectuoso. Muchos otros actores padecieron el proceso de filmación. El calor sofocante del set puso peor las cosas a quienes usaban complicados disfraces. El actor Bert Lahr, que hacía de León Cobarde, bajó varios kilos debido a que para no estropear su maquillaje que tenía restos de papel, debió ingerir solo batidos y sopa. Hasta el famoso Toto, el perrito de Dorothy, que en la vida real se llamaba Terry, sufrió un accidente al ser pisado por un guardia de la bruja y pasó en convalecencia 2 semanas. Superados todos los inconvenientes, la película se estrenó en 1939, teniendo un tibio recibimiento, por lo que no pudo recuperar la millonaria inversión de la MGM. Su categoría de película mítica fue a partir de su estreno televisivo en los 50. Muchas historias también se han inventado sobre esta película. En internet circula una muy singular que afirma que un enano se suicidó en el set colgándose de un árbol, y el video en el que se ve un bulto en el fondo del decorado ha levantado toda una leyenda urbana, pero se sabe que aquel bulto es en realidad una de las aves silvestres que se colocaron en la cinta. Finalmente solo Judy Garland pudo ver su carrera despuntar tras El Mago de Oz. Bert Lahr y Frank Morgan, que interpretaba al mago, tuvieron papeles medianamente importantes posteriormente, pero los demás actores se quedaron encasillados en sus papeles y de alguna forma vivieron del recuerdo y del endiosamiento de su interpretación. Judy Garland, que ya a sus 16 años consumía sedantes y otras drogas, se sumergió en diversas adicciones a lo largo de su vida que le produjeron estados psicóticos, depresivos y de insomnio. Murió por sobredosis. A diferencia de otras cintas consideradas malditas en la historia del séptimo arte, la película La Dimensión Desconocida, que en algunos países se llamó En los Límites de la Realidad, no estuvo plagada de diversos sucesos extraños, accidentes o muertes consecutivas, o encasillamiento y declive de sus actores. Esta cinta solo tuvo un hecho fatídico, pero de tal envergadura que se considera uno de los episodios más trágicos ocurridos en una filmación, lo que la ha elevado a la categoría de película maldita. La adaptación al cine de La Dimensión Desconocida estuvo a cargo de Steven Spielberg, que produjo y dirigió parte de la cinta. La película fue dividida en 4 episodios que fueron llevados a cabo por 4 diferentes directores: John Landis, Joe Dante, Josh Miller y Spielberg. John Landis, que luego se hiciera famoso por dirigir los videoclips de Thriller y Black or White de Michael Jackson, fue el encargado del prólogo y primer episodio de la cinta. La madrugada del 23 de julio del 82, Landis filmaba a 45 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles el final del primer capítulo. El actor Vic Morrow debía realizar una escena en la que llevaba en brazos a 2 niños vietnamitas y cruzaba un río en medio de explosiones, pues se encontraba en plena guerra de Vietnam. En un momento en que un helicóptero sobrevolaba a muy baja altura, algo que pudo ser tierra y piedras generadas por las detonaciones, hicieron perder el control del aparato, que se precipitó al suelo. Las aspas de la hélice decapitaron a Morrow y al niño Mika Ding Le, de 7 años, y aplastó a René Shin-Ji Chen, de 6. Esta parte fue retirada de la película, pero las horribles escenas quedaron en el rollo como prueba para la batalla legal de casi una década que se inició contra Landis y el personal involucrado en este episodio. Finalmente todos fueron absueltos, pero se cambiaron los reglamentos laborales para niños actores en cuanto a restricción de horarios, abstención en escenas de riesgo, y se estableció como obligatoria la presencia de un familiar o tutor. Vamos a la pausa y regresamos con Poltergeist, El Exorcista, Batman y mucho, mucho más aquí en 10